Primero quiero agradecer a la Sociedad Chilena de Trasplantes esta invitación para esta presentación que va a versar sobre el manejo del paciente post-trasplante hepático. El objetivo de la presentación va a ser fundamentalmente analizar algunos aspectos de la historia, de cómo se llegó al trasplante en la actualidad, cuál es la sobrevida actual del paciente trasplantado, cuáles son básicamente el manejo y los controles que se debe hacer en el trasplantado hepático el primer año y posteriormente, cuáles son las complicaciones más frecuentes a mediano y a largo plazo, algunos aspectos sobre inmunosupresores y efectos colaterales, algo sobre infecciones, vacunas, que ocurren en el tema de prevención del embarazo, anticoncepción y embarazo y trasplante, complicaciones habituales post-trasplante como el síndrome metabólico y qué hacer frente a un paciente que tiene alteración de pruebas hepáticas. Yo partiría diciendo no asustarse. En general, el paciente que ya lleva harto tiempo es factible hacer muchas cosas y no desesperarse y pedir ayuda. Y lo más importante, y a eso va enfocado mi presentación, hay que el manejo, como sale acá, del paciente post-trasplante hepático debe ser un manejo multidisciplinario en el cual participa el equipo de trasplante, sin lugar a dudas, la enfermera coordinadora, los pacientes y su familia, participando en el tema de la adherencia. Hizo un trabajo colaborativo con los médicos de atención primaria, los internistas, infectólogos, etc. Debe ser un trabajo en equipo. El objetivo del trasplante hepático ha sido definido como un procedimiento muy grande que va destinado a prolongar la sobrevida, mejorando la calidad de vida del paciente, de un paciente que está con una enfermedad hepática muy avanzada, ya sea aguda o crónica. Aquí viene una fotografía de Thomas Starzl, probablemente el padre del trasplante hepático en el mundo. En el año 63 comenzó con sus primeras experiencias. Y tal como sale en esta línea de tiempo, los primeros intentos de trasplante parten por el área de trasplante renal a principios del siglo XX. Ocurren los primeros experimentos, fundamentalmente en modelos de perro, entre los años 50 y 60. El 63 es el primer trasplante, el hito del primer trasplante hepático en un niño de 3 años, que fallece, sin embargo, intraoperatorio y que motivó varios estudios y experimentación posterior en perros. Y el año 67, finalmente, después de mucho trabajo, el primer trasplante exitoso en un niño de 18 años con hepatoblastoma, que vivió durante más de un año también por el grupo de Thomas Starzl en la Universidad de Colorado. De ahí en adelante comienzan todos los programas en Estados Unidos, varios, y en Europa, a trabajar en el área de trasplante hepático. Aparece la ciclosporina en clínica de trasplante renal. El doctor Kalner en Inglaterra lo introduce en trasplante hepático y empieza toda una rutina que hace finalmente que hoy en día nuestros centros hagan trasplante en forma bastante habitual. En el año 81, otro hito, publica Thomas Starzl la primera serie de 14 pacientes trasplantados de hígado ya con calcineurínicos, logrando sobrevida de 70% al primer año con la combinación clásica de ese momento, prednisona-ciclosporina. Y de ahí en adelante, los siguientes 20 o 30 años vendrán adelantos en otros fármacos, tacrolimus, aprobado por la FDA, everolimus, sirolimus, mejorías en el manejo intensivo, etc. Voy a mostrar aquí los que hacemos trasplante vemos finalmente al final del día. Un paciente cirrótico que acaba de sangrar, está con un balón de Sengstaken. Ustedes lo ven absolutamente a esta mujer desnutrida, en muy malas condiciones caquécticas, y cómo esta enferma sometida a un trasplante puede cambiar de esta forma 3 meses después del trasplante a una situación de verse saludable, de volver a hacer una vida prácticamente normal, obviamente con algunos medicamentos y controles, pero es una mujer que vuelve y se reintegra a la sociedad a hacer una vida normal. Esta frase para mí es muy impresionante, es de Thomas Starzl frente a su primer trasplante. Dice: nada de lo practicado anteriormente, todo lo que se preparó por años en modelos en caninos, nos preparó para la enormidad de esta tarea. Varias horas fueron requeridas solo para realizar la incisión y entrar al abdomen. El intestino y el estómago estaban totalmente adheridos al hígado y para empeorar aún más las cosas, la sangre no coagulaba. Este, sin lugar a dudas, es una mega cirugía que implica obviamente una preparación. Todos los equipos de trasplante deben prepararse, los cirujanos formarse en área de trasplante, la inmensa mayoría viajar a centros que hagan trasplante en forma habitual, y obviamente los grupos colaborativos, anestesistas, hepatólogos, etcétera, infectólogos, trabajar
y especializarse en el área de trasplante. Los grandes hitos históricos en el trasplante hepático son probablemente la conferencia del NIH en Estados Unidos del año 83, donde dice finalmente el trasplante hepático es la terapia de elección en enfermedades hepáticas graves y progresivamente mortales. Se requirieron muchos años con pacientes y trasplante para poder sacar esta frase, lo que en la década de los 60 era algo absolutamente experimental y mucha gente tildó a Thomas Starzl de loco. 20 años más tarde se transforma en la terapia de elección en enfermedades terminales. Y el consenso del NIH del año 97 define ya criterios racionales y uniformes para enlistar a un paciente con una enfermedad hepática avanzada. El principio general es incluir a pacientes con un pronóstico de sobrevida por la enfermedad hepática muy pobre, que sea menos de 80-90% de sobrevida a un año, que hay un 10-20% por lo menos de mortalidad. Y eso habitualmente ocurre como curva de inflexión cuando el paciente tiene un Child-B con más de 7 puntos y un MELD superior a 15. Ahí uno empieza a pensar en la posibilidad de trasplante. Estos son los grandes hitos. Ustedes ven el NIH el 83, aparece la ciclosporina, posteriormente mejorías en las técnicas, aparece el piggyback, que mejora y consolida y hace más fácil la cirugía de trasplante, mejor selección de enfermos para el trasplante, mejores inmunosupresores, manejo intensivo, y eso permite en la actualidad ofrecerle a un paciente que se trasplante en un centro, en la actualidad, trasplante hepático, un paciente cirrótico, terminal, ofrecerle más de un 90-95% sobrevida al año y más de un 75-80% sobrevida a 5 años. Esto se ha transformado en una situación bastante regular. En Estados Unidos, en el año 2017, hay 143 centros de trasplante. Se hacen más de 7.800 trasplantes hepáticos. Sin embargo, hay muchas más personas que entran a la lista de espera. Si uno toma una lista de espera en un punto determinado del año, en la actualidad hay más de 11.000, 12.000 personas esperando el hígado. Y de hecho, muchos fallecen esperando finalmente el hígado. En Europa, más de 4.500 trasplantes hepáticos al año. En Latinoamérica, solo Brasil hace 1.500 trasplantes. Así que hay más de 2.000, 2.500 trasplantes hepáticos en la actualidad en Latinoamérica y más de 350.000, tal vez 400.000 trasplantes hechos en total en el mundo, de los cuales hay mayoritariamente trasplantes en Europa y Estados Unidos. Ahí ustedes ven los países en azul que hacen más de 5.000 trasplantes al año, los países que hacen más de 2.000, etc. Y ustedes ven China, Italia, España con alrededor de 1.000, Francia, Inglaterra, etc. En términos de inmunosupresión, se parte en la década de los 60 con los corticoides y azatioprina, que era lo inicial, que lograba cierta respuesta en los pacientes, sin embargo, tasas de rechazo sobre 70-80%. En la década de los 80 aparece la ciclosporina y posteriormente el tacrolimus, mejorando notablemente el tema de la tolerancia a lo injerto, posteriormente sirolimus, algunos anticuerpos monoclonales, finalmente el everolimus el año 2010. Aún a pesar de eso, de muy buenos inmunosupresores que se van dando a la medida de los enfermos, con las terapias actuales entre un 20 y hasta un 50, probablemente el promedio sería 20-30% de los pacientes hacen en algún momento rechazo agudo. La inmensa mayoría de los pacientes se manejan en forma medicamentosa con muy buena respuesta, de tal manera que el rechazo agudo en la actualidad, que requiera o no requiera a veces biopsia, es de manejo bastante razonable. En Chile, entre el año 2016 y 2017, ustedes ven acá la estadística, hubo una mejoría importante del número de trasplantes a costa de una mejor donación. La tasa de donación que estaba habitualmente entre 7 y 8 por millón de habitantes, mejoró a 10 por millón de habitantes el año 2017 y eso permitió subir de 80 a 103 trasplantes hepáticos el año 2017. Respecto a población, alrededor del 15% de los trasplantados hepáticos son niños, 16% son fallas hepáticas fulminantes y alrededor del 15%, especialmente en niños, son con donante vivo lóbulo izquierdo. La lista de espera está compuesta habitualmente entre 130 a 160 pacientes que van entrando, saliendo, algunos se complican, algunos fallecen. De hecho, hasta el 50% de los pacientes en lista de espera para trasplante hepático están muy graves y fallecen antes de lograr el trasplante. Y la lista de espera para los crónicos bordea alrededor de 1 año y medio de espera para llegar al trasplante. Hay temas de donación que no son menores, hay una ley de donación, pero a pesar de todo, el incentivo, la educación,
tenemos prácticamente un 50% de los potenciales donantes que terminan con negativa familiar. En Chile el primer trasplante fue hecho el año 85 y de ahí en adelante va engrosándose la lista de centros que hacen trasplante. En este momento hay 7 centros que hacen trasplante, 6 en Santiago y 1 en Concepción, y se han hecho, se estima, 1.500 trasplantes hepáticos en la historia de Chile en 1.360 pacientes, 90% con donante vivo. Existe una lista única nacional que es monitorizada y manejada por el Instituto de Salud Pública para preservar de alguna forma la independencia, y es transparente, se maneja sin el nombre del enfermo con un RUT, y el costo actual de un trasplante se aproxima a lo de $45.000 en Chile, que es bastante menos que en otros centros en el mundo, y FONASA lo cubre. Y se estima que cada enfermo debe considerarse la posibilidad de enlistarse cuando tiene un MEL sobre 15 o obviamente en una lista paralela con prioridad en caso de ser una falla hepática fulminante, que reciben un trasplante de forma bastante más rápida. Donante vivo. Donante vivo básicamente, al igual que otras modalidades, ha nacido a raíz de la escasez de órganos. Hay muchos pacientes en lista de espera solicitando, esperando el trasplante por una enfermedad hepática avanzada y todavía muy pocos donantes. De tal manera que muchos pacientes fallecen. Donante vivo aparece hace muchos años atrás, más de 2 décadas, con, en el caso de los niños, donación del adulto, habitualmente relacionado, el padre, la madre, un tío, un hermano, que dona el lóbulo hepático izquierdo, está mal ahí. Y eso se asocia a muy baja mortalidad de los donantes y a bastante buenos resultados, teniendo como talón de Aquiles la vía biliar. En el caso de donante adulto-adulto, la mortalidad comienza a ser un problema, inicialmente a los del 1%, hoy en día en centros experimentados, porque se le dona todo el lóbulo hepático derecho, alrededor de 0,2 a 0,5% de mortalidad del donante, y complicaciones del donante que bordean hasta el 20%, de tal manera que hay que tener cuidado. El talón de Aquiles, como dije, es la vía biliar. Esta es la realidad en Estados Unidos, que se llegó a un pic de 500 donantes vivos el año 2001 y que viene un poquitito en regresión. Actualmente están haciendo alrededor de 250, 300, probablemente porque implica obviamente riesgo. Aquí está un poco una noticia que dañó mucho la donación con donante vivo el año 2002. El hospital de Mount Sinai, gran centro de trasplante hepático, termina cerrado por la muerte de un hermano que le donó su hígado a otro hermano y que falleció, el donante. Así que obviamente es una situación tremendamente compleja el someter a una persona sana a la posibilidad que al donar pueda perder la vida. La sobrevida del paciente del injerto depende obviamente de las complicaciones postquirúrgicas, perioperatorias. La recurrencia de la enfermedad y el rechazo son un tema importante, y la aparición de comorbilidad relacionada al trasplante. El envejecimiento de los pacientes, en qué momento se trasplanta, es muy distinto un niño con una atresia biliar que se trasplanta siendo muy pequeño de un adulto de 60 años que ya tiene muchas veces morbilidad y se trasplanta a esa edad con medicamentos que tienen efectos colaterales. Y obviamente la selección o la intensidad de la inmunosupresión. Para simplemente dar información, existe trasplante de más de 10, 15, 20 años, por supuesto. Hay al menos 8 pacientes que han vivido más de 30 años por trasplante hepático del grupo del periodo donde Starsfield estaba en Denver. De hecho, uno tiene más de 38 años vivo haciendo una vida absolutamente normal. Acá está un poco una tabla, no me quiero prolongar mucho de esto, pero es importante probablemente para el que maneja el peritrasplante, los primeros meses, que son los centros de trasplante. Habitualmente después de los 6 meses el paciente vuelve a su centro derivador, vuelve a la atención primaria, a la medicina interna, al hospital que lo envió. Así que estos son fundamentalmente lo que manejamos nosotros como grupos de trasplante. Las complicaciones llamadas precoces e intermedias, que son aquellas que ocurren los primeros 6 meses post trasplante. En la parte médica, la falla primaria del injerto, que es muy rara, menos de 5% probablemente del total de pacientes, que obliga a un retrasplante. El rechazo hiperagudo, el rechazo muy raro, excepcional, el rechazo agudo celular, que es muy frecuente, son la inmensa mayoría de los rechazos, que habitualmente se maneja con una optimización de la inmunosupresión, a veces con bolos de corticoides. El rechazo crónico ductopénico, que ocurre más tardíamente, que es bastante menos frecuente. Las infecciones, que son bastante frecuentes, que hay distintos periodos de trasplante en los cuales ocurren, ya sean virales, hongos, protozoos, etcétera, bacterianas. Y las complicaciones quirúrgicas que manejan habitualmente los cirujanos, complicaciones vasculares como el sangramiento, las trombosis o estenosis de arteria o de vena, las aneurismas o pseudoaneurismas, hay fugas biliares, fístulas, estenosis biliares,
etc. Y posteriormente están las más tardías, las que probablemente ustedes en el área de medicina interna o medicina primaria van a ver, que son las complicaciones tardías a las cuales no hay que tenerle susto, hay que compartir los enfermos, hay que estudiarlos bien, que son aquellas que ocurren después de los 6 meses post-trasplante. Complicaciones médicas infecciosas, neurológicas, en la esfera nefrológica, tumores, es un gran tema después del año o 2 años de trasplante. Ahí está el linfoma, el post-transplant linfoma, metabólicas como la hipertensión, la diabetes, tremendamente relevante, cardiovascular, recidiva de la enfermedad. Un paciente con un virus C, con un virus B puede recidivar la enfermedad en el injerto. Y obviamente algunas otras condiciones estéticas, catarata, etc. Y quirúrgicas más tardías como trombosis tardía o estenosis. ¿De qué se muere un paciente trasplantado del hígado? Y eso ocurre también mucho en otras causas de trasplante. Especialmente en el primer periodo de la mortalidad hepática. Lo del 20% de los que llegan a morirse después de trasplante, el primer año de trasplante, son por causas hepáticas. Hay algunos por causas cardiovasculares, tumores, infección y otras. Esto es un poco para mostrar una realidad nuestra. Esto es una realidad, lo representamos hace algunos años, lo publicamos en un periodo de prácticamente 15 años, 187 trasplantes hepáticos en un centro en Chile, 108, 86% por daño hepático, 13% por falla hepática fulminante, total 124. El 15% ya eran mayores de 60 años al momento del trasplante, y de ese total, 19 pacientes al seguimiento habían fallecido. O sea, el 15% de los pacientes habían fallecido a un seguimiento promedio de 5 años. Ahora, ¿de qué se morían? Como ven, el 85% estaba vivo a 5 años. Las muertes precoces fundamentalmente eran la septicemia, la disfunción primaria, sangramiento. Muertes intermedias de 3 a 12 meses, la recidiva de un hepatocarcinoma, el rechazo crónico. Y en periodos más tardíos, septicemia, la recidiva de virus C, muertes súbitas, probablemente cardiovascular, el linfoma. De tal manera que es re importante saber en qué momento del trasplante estamos para poder un poco ver qué es lo que tenemos que ver. Los controles médicos que ustedes van a ver en estos enfermos inicialmente son muy de cerca, habitualmente lo ve el centro de trasplante, inicialmente prácticamente 1 o 2 veces a la semana los primeros meses. Posteriormente, después de los 2 meses, comenzamos cada 1 o 2 semanas. Después de los 3 meses son un control mensual. Después de los 6 meses probablemente cada 2 o 3 meses, y así finalmente, si el enfermo está después del año, habitualmente ya son controles probablemente 2 o 3 veces al año, con exámenes de laboratorio, medición de niveles de inmunosupresores, y uno empieza con todo el seguimiento del paciente más tardío. Así que este es un desafío. Manejar un paciente trasplantado hepático requiere dedicación, requiere saber lo que estamos haciendo y requiere tiempo para interrogar al enfermo. Necesitamos saber cuáles son las complicaciones que puede tener este enfermo que tiene una inmunosupresión determinada. Necesitamos saber cuál es la situación del receptor y el donante. ¿Qué hígado se usó? ¿En qué condiciones estaba? ¿Era un hígado graso? ¿Era un hígado de un paciente que tenía, ejemplo, finalmente alguna enfermedad viral? ¿Cómo fue el post-trasplante inmediato? ¿Tuvo 3 rechazos? ¿Tuvo 4 rechazos? Etcétera. Así que vamos a ver algo sobre inmunosupresión, rechazo, alteración de pruebas hepáticas, infecciones, vacunas y algunas otras complicaciones. Esta es la situación global del trasplante. Una vez que ocurre el trasplante, tenemos muchas veces terapias de inducción muy potentes para evitar el rechazo, no siempre, y terapias de mantención inicial, los primeros meses, con gran cantidad de inmunosupresores. Muchas veces usamos mezclas, a veces hasta 3 fármacos, calcineurínicos, la combinación clásica probablemente actual, tacrolimus, más corticoides, que vamos bajando las dosis, y con micofenolato, a veces con alguna inducción con anti-L2, Simulect, etc. Así que los primeros meses son de mucha inmunosupresión y por lo tanto hay más riesgo de infección, pero también de rechazo. En la etapa intermedia, alrededor del año, los pacientes están con menos inmunosupresores, hay menos probablemente riesgos de infección, y en la etapa después del año, ojalá con monoterapia intentamos llegar a una sola droga, tal vez 2, dependiendo de la condición del enfermo. Después de los 2 años, básicamente ya el tema de inmunosupresión es menos relevante, hay menos infecciones, de hecho las infecciones se tratan como una infección extrahospitalaria en un paciente prácticamente inmunocompetente, y aparece sí otras complicaciones como el síndrome metabólico y los tumores. Así que aquí hay que ser muy cuidadoso en cuánta inmunosupresión dar. Si damos mucha inmunosupresión, tenemos riesgos de infección,
o cáncer a largo plazo. Si damos muy poca inmunosupresión, riesgos de rechazo. Así que hay costos que hay que pagar dependiendo cada enfermo y la inmunosupresión debe ser siempre a la medida. Aquí están un poquitito puesto que siempre el rechazo es una posibilidad, al principio, al medio y al final. Pero lo que va cambiando probablemente son el tipo de infecciones, al primeros meses infecciones virales, problemas vasculares o biliares, y en la etapa más tardía más bien el síndrome metabólico, la enfermedad coronaria, la esteatopatitis o la enfermedad recurrente. Así que es muy importante saber en qué momento del trasplante estamos, si es el primer año o si es después del primer año. Acá tenemos el tema del rechazo, ocurre con frecuencia, 15, 20, 30%, generalmente el primer mes. De hecho, menos del 10% de los rechazos ocurren después de los 6 meses. Más frecuente cuando son receptores muy inmunoactivos, jóvenes, 30 años, que llegaron tal vez en mejores condiciones al trasplante, un paciente con hepatoma, por ejemplo. La clínica básicamente es muy inespecífica, eosinofilia, dolor abdominal, asco, náusea, a veces fiebre. Obviamente se chequean, las pruebas hepáticas están alteradas, a veces hay ictericia y hiperbilirubinemia. Y esos enfermos entran obviamente a un estudio que consiste obviamente en descartar patologías asociadas. Y con bastante frecuencia llegamos finalmente, después de haber hecho todo este perfil de serología, pruebas hepáticas, ecografía con Doppler para ver la parte vascular y biliar, llegamos finalmente en muchos casos a la biopsia, que es la que nos da un poquitito el resumen de si el enfermo tiene rechazo o si tiene alguna recurrencia de alguna enfermedad, observando fundamentalmente el daño biliar, el daño portal, el daño endotelial. Es lo que se clasifica, una clasificación especial de Banff. La terapia del rechazo, sin embargo, es muy buena. Casi el 80% de los rechazos agudos responden a un primer bolo de metilprednisolona. El rechazo severo es básicamente que manejamos con bolo. El rechazo leve o moderado elevamos solamente la inmunosupresión, tacrolimus o corticoides, pero el rechazo severo importante, tiene ya riesgo mayor, debe bolearse y habitualmente se lo hacemos hospitalizado. Un 10 o 15% requieren un segundo bolo y un pequeño porcentaje son esteroides resistentes y en ellos está indicado a veces terapias de rescate con anticuerpos monoclonales o KT3 o alguna otra droga. La respuesta corticoide es mucho mejor cuando está con tacrolimus. De hecho, en la era de tacrolimus, antes era ciclosporina, hemos tenido claramente menos rechazo y menos rechazo esteroide resistente. El objetivo también es tratar de evitar, obviamente, que el rechazo agudo pase a un rechazo crónico que puede ser irreversible y puede conducir finalmente a un retrasplante. Así que alteración de pruebas hepáticas en un enfermo después de un trasplante implica buscar la complicación biliar, la complicación vascular, el rechazo, que haya una recurrencia de la enfermedad y alguna infección o medicamento que pueda estar interactuando. Aquí está básicamente alteración de prueba hepática, implica en general una muy buena clínica, interrogación, buscar la toxicidad medicamentosa, hepatitis virales, recurrencia de enfermedad, ingesta de alcohol, hacer una buena ecografía, una buena imagen, a veces recurriendo a colangioresonancia o angiotac, buscando el tema biliar y vascular. Y finalmente en algunos enfermos, probablemente en la minoría, la biopsia hepática para determinar si el enfermo tiene rechazo, recurrencia o alguna enfermedad agregada. Recordar siempre que todos los inmunosupresores que usamos lamentablemente no son perfectos, tienen efectos colaterales y por eso que los vemos con frecuencia. El corticoide se asocia a mayor riesgo de hipertensión, diabetes, neurotoxicidad, dislipidemia, pérdida de masa ósea, la azatioprina, micofenolato, la citopenia, efectos gastrointestinales, inhibidores de calcineurina, tacrolimus, ciclosporina, nefrotoxicidad, hipertensión, diabetes, neurotoxicidad, los inhibidores de mTOR como sirolimus o rapamicina o everolimus, riesgos de citopenia, dislipidemia importante, proteinuria, entre otras cosas, y obviamente algunos otros agentes, otros riesgos. Al final del día, otro aspecto que es muy importante, lo tenía acá abajo, ojo con la coadministración de otros medicamentos. El ketoconazol, el diltiazem inhiben el sistema P450, el 3A4, por lo tanto no aumenta el nivel de algunos inmunosupresores. Y no es raro que uno en su intento de tratar una condición puede terminar con una inmunosupresión violentamente elevada. O un paciente, por ejemplo, con algún otro fármaco, rifampicina, isoniazida, anticonvulsivante, que administrado durante un periodo determina una disminución tan severa de los niveles de, por ejemplo, tacrolimus, que puede asociarse el uso de un fármaco, al disminuir los niveles del otro fármaco, a un rechazo.
Así que, ojo, siempre revisar cuando vamos a dar un antibiótico, un analgésico, un anticonvulsivante, revisar interacciones con el P450 y con los fármacos inmunosupresores. Nunca darlos de entrada. Acá están todas las posibilidades. Ojo con los antibióticos, antifúngicos, bloqueadores de canales de calcio, estatinas, antibióticos, anticonvulsivantes. También hay que tener ojo con lo que ingieren. Los medicamentos deben ser ingeridos, por ejemplo, ciclosporina, tacrolimus, 1 hora en ayunas, 1 hora antes del desayuno o 2 horas después del desayuno, alejado de la comida, y nunca con pomelo o algún otro jugo que pueden intervenir con la absorción del fármaco. Como decíamos, la terapia de inducción y mantención inicial es muy inmunosupresora, por lo tanto se asocia a mayores riesgos, fundamentalmente infecciones bacterianas, infecciones por hongos, fundamentalmente la Candida aspergillus, algunos gérmenes multiresistentes, Clostridium difficile. En una etapa intermedia, primeros semanas, meses, el citomegalovirus, el herpes, el Epstein-Barr comienzan a ser más frecuentes y hay que buscarlos. Muchas veces hacemos detección de antigenemia, PP65 en citomegalo, cargas virales los primeros 4 o 6 meses, de tal manera que frente a un aumento de la carga viral, estar atentos a un tratamiento preventivo de una reactivación de una enfermedad. Y finalmente, después de los 6 a 8 meses, nos encontramos ya con agentes de la comunidad. Eventualmente citomegalovirus tardío, pero hay que pensar más bien en una neumonía neumocócica, hay que pensar en otitis por estreptococo y no ser tan mal pensado, sino que cuando estamos con poca inmunosupresión, pensar en los gérmenes habituales de la comunidad. Vacunas. Las vacunas, la mayoría obviamente son seguras, hay que tener mucha seguridad en jamás indicar vacunas que son con agentes activos, varicela, con sarampión, la BCG, que son virus, entre comillas, o gérmenes atenuados que pueden reactivarse frente a un paciente inmunosupresor. Pero el resto, el tétano, difteria, neumococo, hemófilos influenza, la vacuna virus A, virus B, son absolutamente necesarias y bueno, ojalá usarlas antes del trasplante, donde tenemos más tasa de que realmente produzcan inmunidad, pero si no se han puesto antes, ponerlas después del trasplante para evitar posteriormente problemas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la influenza A, debe ponerse todos los años, en cirróticos tiene un 50-80% de protección, en pacientes por trasplante alrededor de un 30 o 50% de protección, es menor, pero debe administrarse a todos los contactos de la casa y al paciente en los periodos, digamos, previos al invierno. La vacuna antineumocócica también es de rutina pre y post trasplante, revacunar booster cada 5 años, protege contra varias cepas de neumococo, parece ser no tan efectiva por la menor respuesta celular, pero es una vacuna que debe incorporarse a la rutina del manejo por trasplante. La vacuna hepatitis A, ojalá y B, administrarla antes de trasplante, con la etapa de cirrosis, porque en el periodo post trasplante induce inmunidad con menor porcentaje, pero si no se ha puesto también es prudente y es adecuado hacerlo. Neoplasias. Las neoplasias son un tema después del año, 2 años post trasplante. Se sabe que la inmunosupresión ofrece un mayor riesgo de neoplasias. La incidencia es de alrededor de 11 a 20% de los pacientes trasplantados de hígado a 10 años de seguimiento van a tener un cáncer. La mitad de ellos son cánceres de piel, por eso dermatólogo, interconsultas anuales. Y al comparar con población general, aumenta el riesgo en 2 o 3 veces los cánceres sólidos y 9 a 20 veces el cáncer de piel. Y hasta 30 veces el riesgo de neoplasia linfoproliferativa, el linfoma asociado al trasplante, que está también en parte asociado a Epstein-Barr. De tal manera que aquí ustedes ven riesgos relativos de a 10-20 años, un porcentaje no menor de los pacientes van a hacer un cáncer de piel, escamoso y no escamoso, y otros cánceres que permiten plantear en el fondo una vigilancia. Les voy a mostrar la siguiente diapositiva. Así que no existe gran diferencia entre los que usan ciclosporina o tacrolimus. Los inhibidores de mTOR como rapamicina parecen haber un pequeño rol en términos de neoplasia a largo plazo. Hay que hacer uso de factor solar de más de 30, ojalá 50, disminuir la exposición solar en todos los trasplantados, evitar el tabaquismo. La incidencia de algunos cánceres parece ser semejante en trasplantado y no trasplantada, como cáncer de colon, mama y próstata, pero otros sí aumentan los riesgos. Así que esto es un poquitito el screening de neoplasia. Todo paciente trasplantado
de algún órgano, debe hacerse la recomendación general de screening de cáncer de mama entre los 50 y 74 años con mamografía y ecografía, control dermatológico anual, prevención o detección precoz de cáncer cervicuterino con Papa Nicolau y examen ginecológico después de iniciar actividad sexual cada 1 o 2 años, examen ginecológico anual, examen prostático, tacto rectal de antígeno prostático, colonoscopía de los 50 años de rutina, cada 8 a 10 años, radiografía de tórax en los fumadores especialmente y hepatocarcinoma en aquellos con virus B o virus C, con ecografía y o eventualmente asociándose alfa-fetoproteína. Las complicaciones metabólicas son también un gran tema. Aquí puse acá primero, la mayoría de los pacientes cirróticos traen de la casa un síndrome metabólico. El paciente con un hígado graso con cirrosis, el paciente con virus C habitualmente tiene un síndrome metabólico previo, así que la inmensa mayoría de los pacientes trasplantados con cirrosis terminal traen de antes un síndrome metabólico. El paciente además va a usar inmunosupresores que ya vimos, tienen efectos colaterales, y además el paciente se siente bien después del trasplante, buen apetito, empieza a comer, se alimenta. La inmensa mayoría de los que vemos trasplantados los vamos viendo y vamos viendo cómo van engordando lamentablemente. Muchos se hacen sedentarios, comen mucho, de tal manera que la situación final es que hay cirrosis entre el 60 y el 90%, ya sea NASH, alcohólico o virus C, traen una enfermedad metabólica y eso hace que muchos pacientes terminan en el post-trasplante, además con inmunosupresores, con toda esta condición de hipertensión, diabetes, obesidad y riesgo cardiovascular. Aquí ya vimos los riesgos de hipertensión, falla renal, en el ciclosporina, tacrolimus también ofrece algo de diabetes, sirolimus, dislipidemia importante con triglicéridos a veces 500, 600, de difícil manejo. Los corticoides, el riesgo sobre la masa ósea, la osteoporosis, es un tema muy relevante en el trasplantado. De tal manera que entre que comen mucho, se sienten bien, los inmunosupresores, el paciente, algunos lamentablemente terminan con esta condición. Muchos además tienen alteraciones de trastornos de ánimo, son pacientes que estaban muy mal, vuelven a veces al trabajo, vuelven a situaciones especiales que hacen que se induzcan de repente situaciones de depresión, hay que estar atentos a eso, de mal dormir, la hipertensión, el riesgo cardiovascular, dislipidemia, falla renal es un gran tema después de los 8 o 10 años de trasplante. Muchos pacientes, hasta el 10%, pierden el riñón por insuficiencia renal inducida en buena parte por la situación metabólica y por calcineurínico, la obesidad, el cáncer, la enfermedad ósea y la gota. Así que básicamente tenemos muchos pacientes que antes del trasplante ya traen mucho metabólico y después del trasplante probablemente se triplica, cuadriplica la condición metabólica que hace que estos pacientes requieran un manejo de medicina interna, medicina general y medicina preventiva muy potente. Estar atento a todas estas complicaciones para al final del día disminuir los eventos cardiovasculares que son una de las causas de muerte más importantes en los enfermos después de los 3-4 años por trasplante. Así que trabajar con la prevención del cáncer, trabajar con la vacunación, trabajar si se están tomando algunos fármacos que están contraindicados, anticonceptivos, pacientes con micofenolato, no puede embarazarse una mujer, hay que estar atento a ese tema, trabajar con la enfermedad cardíaca, dejar de fumar, bajar de peso, ojo con la inmunosupresión, tratar precozmente la hipertensión, especialmente con bloqueadores de canales de calcio, nifedipino, nitrendipino, beta bloqueadores, inmunoenzima convertidora, hay de diferentes líneas, con la idea de tener presión arterial normal. El diabético, tratarlo agresivamente, bajando de peso, dieta, podemos usar metformina, finalmente llegar eventualmente a la insulina si necesario y tener claro cuáles son los objetivos de glicemia y hemoglobina glicosilada. La dislipidemia también debe tratarse en forma agresiva. Primera línea, la estatina, obviamente fibratos en el caso de dislipidemia de tipo hipertrigliceridemia, y tratando de identificar a aquellos pacientes con riesgo cardiovascular, y la osteoporosis con reposición de vitamina D, calcio y eventualmente bifosfonato, que es algo que usemos de rutina. Y finalmente el tema de la enfermedad recurrente. La mayoría de los pacientes que se trasplantan lo hacen por una enfermedad hepática terminal. Aquí está casuística de Europa, 58% de los pacientes eran por cirrosis terminal, y ustedes vean la etiología: cirrosis biliar primaria, alcoholismo, alcohol, virus C, virus B, autoinmunidad, y estas enfermedades lamentablemente pueden reaparecer.
Aquí hay un poquitito un resumen de los pacientes con hepatitis C trasplantados. El 100% presenta reinfección del injerto y 20 a 40% de ellos cirrosis a 5 años sin terapia. Vamos a ver cómo se trata. Hoy en día cambió el escenario. El virus B hasta hace 25 años atrás era una contraindicación para trasplante. Todos se reinfectan injertos. Y corresponde, dependiendo del país, en hasta el 5 o 6% de los pacientes trasplantados. El hígado graso, 33% de recurrencia de hígado graso en el paciente trasplantado por hígado graso con cirrosis. Hay que trabajar en la dieta, peso, ejercicio, factores de riesgo. La hepatitis autoinmune, el 10% de trasplante, hasta el 30% a 5 años puede tener una reaparición de la hepatitis autoinmune en el nuevo injerto. Habitualmente por eso que nunca dejamos de usar prednisona a permanencia. La cirrosis biliar primaria con la angiopatía biliar primaria, 16% de recidiva recurrencia en el injerto. Por eso que en general algunos grupos han recomendado usar ciclosporina, que parece disminuir el riesgo de recurrencia con la angiopatía biliar primaria. Con la angitis closante primaria, 10% a 5 años, recurrencia. Alcoholismo, 7 a 50% de recurrencia al alcoholismo. Psiquiatra, involucrar a la psiquiatra, involucrar a la familia. Y hepatocarcinoma, obviamente, dependiendo en qué situación se hizo el trasplante. Si fue hecho el trasplante dentro de Milán, 8 a 10% de recurrencia a 4 años por trasplante. Así que es muy importante prevenir y hacer el seguimiento correcto. En virus C hoy día hay protocolos tremendamente efectivos, o sea, dejó de ser un problema. Hoy día tenemos protocolos con ledipasvir, sofosbuvir, mezclas con o sin ribavirina, que permiten en un periodo de alrededor de 12 semanas una curación, una respuesta viral sostenida sobre 95% con mínimos efectos colaterales, con esquemas simplificados. Así que estos enfermos deben ser referidos a hepatólogos, especialistas en hepatitis C, de tal manera de tratarlo, si no se ha tratado antes, hacerlo después del trasplante en forma eficiente para prevenir la recurrencia. El virus B, los protocolos habitualmente incluyen gamma-globulina endovenosa o intramuscular en alta y dosis baja, seguido de antivirales orales. En la actualidad, ya que hay varias casuísticas ya, es posible plantear en un paciente con cirrosis por virus B o hepatitis fulminante por virus B el solo utilizar análogos tipo tenofovir y entecavir de por vida, logrando a seguimientos de varios años que en la minoría de los casos, 2, 3, 4, 5% haya recurrencia del virus B. Así que hoy en día es posible lograr controlar la enfermedad, sin embargo estos pacientes deben ser tratados en forma permanente. Hepatocarcinoma, en general la regla es Milán, un tumor de hasta 5 centímetros y hasta 3 tumores, ninguno de más de 3 centímetros, sin invasión vascular, sin en el fondo metástasis, permite plantear un trasplante hepático logrando muy buena sobrevida y muy baja recurrencia del tumor. Hay obviamente otras posibilidades, los criterios de San Francisco, criterio de downstaging, pero probablemente en la actualidad la mayoría de los centros logra muy tasas de recidiva ciñéndose a los criterios clásicos de Milán. Trasplante de embarazo, primero pueden usar anticonceptivos y deben usarse si es que están usando fármacos potencialmente embriotóxicos. Y segundo, las drogas corticoides, el tacrolimus, ciclosporina se consideran drogas BC que deben mantenerse si es que ocurre el embarazo. Uno puede lograr un embarazo exitoso sin ningún problema. En Chile hay varios casos, todos los grupos de trasplante tenemos pacientes mujeres que después de asegurar un periodo largo, 1 o 2 años sin rechazo, se han preparado para el embarazo y han tenido embarazos exitosos sin modificar mayormente el esquema de inmunosupresión. Obviamente haciendo un control mucho más de cerca por riesgos de parto prematuro, más riesgo de hipertensión, diabetes, etc. Pero el embarazo es seguro en la medida que uno logre controles adecuados. Mensaje para la casa para terminar: el pronóstico y calidad de vida del trasplante hepático ha mejorado en forma extraordinaria, es muy bueno. Podemos obtener tasas de sobrevida de 80% con buena calidad a 5 años. Hay muchos pacientes con más de 15, 20, 25 años de sobrevida. Se puede lograr volver al trabajo normal, buena calidad de vida, fertilidad. Estar atento a las complicaciones, saber qué es lo que es trasplante, no asustarse, no correr. Un paciente trasplantado después del año hace las mismas enfermedades probablemente o muchas parecidas de lo que hace una persona inmunocompetente. Controles regulares, al menos 2 o 3 veces al año, una vez que el enfermo está bien, hacer niveles de fármacos, ver las interacciones, trabajar en equipo, preguntar, no asustarse con los pacientes, buena historia, buen examen físico, reducir la inmunosupresión a la carta lo máximo posible, muy paulatinamente,
Planificar exámenes de preventiva según la situación. Ojo con la falla renal. Ojo con las complicaciones de la inmunosupresión. Ojo con los cánceres de novo. Y finalmente, interconsulta. El dermatólogo habitualmente es un control anual por el resto de la vida. Oftalmólogo, ojo con los corticoides, dentista, ginecólogo, etc. Y buscar y tratar en forma agresiva el síndrome metabólico, que sin duda es de las causas más importantes de mortalidad tardía de trasplantado. Dieta, ejercicio, aspirina, medicamentos para la dislipidemia, etc. Muchas gracias y esperamos que hayan avanzado un poco en conocer la situación de trasplantado y no tenerle susto a una situación que van a ver cada vez con más frecuencia. Gracias.